preguntando a ver cómo fue su infancia y si se vio, al menos usted cree, influenciada por lo que es el franquismo. Hombre, visto desde la distancia, lo juzgas de otra manera. Porque cuando uno es niño, pues lo que ve es su niñez. Y ciertamente no tenía nada que ver con la niñez de hoy. Nada en absoluto. Ni en alimentación, ni en forma de vida, ni en medios, ni, vamos, incluso en organización familiar, la vida era totalmente diferente. Quizás no era solamente por el franquismo, sino por el desarrollo económico después de la crisis del 29, la guerra civil y la guerra mundial, más luego el bloqueo que impuso prácticamente el mundo, salvo Argentina, a España. ¿Cómo afectó la guerra civil a su niñez? Bueno, realmente yo de la guerra civil no tengo ningún recuerdo porque nací en el 50, ¿no? Pero sí que se ven aspectos en las personas mayores, sobre todo en los que nacimos en pueblos pequeños, se ven aspectos de diferencias sociales desde la distancia, digo, estoy viéndolo. Porque de niño, pues te das cuenta y oyes cosas a los mayores. Pero ahora te das cuenta que efectivamente había unas diferencias y unas clases sociales, muchas de las veces marcadas por la ideología política. Por si eras del movimiento de Franco o eras contrario al dictador. Eso sí que lo recuerdo yo y entonces, pues claro, en los pueblos existía, pues vamos a decirlo así, el cacique o los caciques, que eran dos o tres. Se veía mucho la influencia del franquismo en el colegio, en la escuela nacional, y muchísimo en la iglesia. Eso se notaba muchísimo. Nos controlaban la vida, incluso nuestras creencias. Los domingos eran sagrados, no se podía trabajar, pero es que además se iba bajo multa el trabajo. Y cuando alguien tenía que trabajar, digamos en la siega o en campañas agrícolas, tenía que pedir permiso tanto a la Guardia Civil como a la iglesia para poder trabajar en días festivos. O sea que sí, que realmente era una vida diferente. Volviendo un poco a lo anterior, a nivel educativo, ¿Mm? ¿crees que influyó mucho el régimen franquista? Hombre, pues yo fui maestro con el régimen franquista. Y te puedo comentar que era una... Yo la educación que recibí en la Escuela Nacional era un poco de posguerra. De palo, a mí me dieron, en la escuela los maestros me dieron sopapos a diestro y siniestro. No era bueno, yo no era dócil, digamos dócil, y entonces sí que recibí. Pero luego, aparte de eso, le daban una importancia máxima a la formación del espíritu nacional y a la religión. Realmente nos incrustaron una serie de tabús que todavía yo creo que seguimos arrastrando de alguna manera, a pesar de la liberación que hemos tenido. Tabús religiosos, tabús sexuales, tabús de clase. Los gitanos los veíamos como personas perseguidas porque veíamos que llegaban al pueblo y salía la Guardia Civil a echarlos. Dicen que robaban y quien no. Porque precisamente en los pueblos las mejores tierras, las mejores viviendas, las tenían ¿quién? Los que eran del partido, vamos, no partido, sino afectos al régimen. Hablas de educación. Hombre, pues yo te puedo comentar que para ser maestro a mí me tocó tener que firmar los principios del movimiento nacional, es decir, la ideología franquista. Y además teníamos que hacer un curso antes de terminar el magisterio, que era en un mes, las mujeres con el servicio social femenino, la asociación femenina, y los hombres con la OGE, con la Organización de Juventudes Españolas. Vamos, que nos vestían un uniforme, digamos, de los requetés, perdón, de los requetés, no, de la falange. Y bueno, pues en definitiva, lo que aparecía en el escudo entonces, Dios, Patria y Rey, es lo que se nos inculcaba. ¿Cómo no va a ser así que si la Iglesia tenía un concordato firmado con el dictador y el dictador tenía el derecho de proponer obispos y dar visto bueno a los obispos, que no era Roma, sino era el jefe del Estado, es decir, Francisco Franco?
a quienes iba a hacer canónigos, a quienes iba a hacer obispos, a los que eran capaces de llevar a Franco bajo palio, como si fuese el Santísimo, vamos. Y yo estuve en el seminario, o sea que encima tengo un motivo especial para hablar de ello. Y realmente estuve en un seminario que fue de Vitoria, que no era un seminario que comulgase demasiado con la ideología franquista. Estaba controlado, pero éramos más libres. De hecho, incluso se nos dieron clases de euskera, cosa que entonces daba, vamos, era poco menos que blasfemar, ¿no? ¿Usted siente que el régimen franquista limitó demasiado, o al menos mucho, lo que era la libertad de discurso y de prensa? Por supuesto, por supuesto. Hoy hablan de la ley Mordaza, entonces no había ley, había Mordaza. O decías lo que querían oír, o entrabas en problemas. Yo te puedo comentar que a mí en concreto, con no sé qué años tendría yo, 14, fuimos a una procesión en Semana Santa, y claro, íbamos pues todos los del seminario en filas, como si fuese un ejército, vamos, formados. Y recuerdo que un señor en la catedral vieja me dio un taquito que yo pensaba que eran cromos. Y tenían cola por detrás. Yo me di que ir pegando por las paredes, a los coches que pasaban, algún carro de bueyes que pasaba también le puse, y me vio un policía. Y resulta que eran icurriñas, yo no sabía lo que eran. Me quisieron detener, con 14 años. Por algo que yo no tenía ni... No, porque no había estado maleado en ese sentido. En mi familia no se hablaba de política, era prohibido hablar de la icurriña, a pesar de que yo recuerdo que en mi casa había una cosa muy curiosa, que el día de Ramos se ponían en los balcones banderas de España mirando hacia la calle. Pero en mi casa era muy curiosa porque mirando a la calle era una bandera de España. Pero por dentro, en el interior, que no se veía de la calle, había una icurriña. Pero yo nunca jamás pregunté qué era aquello. Claro, después con el tiempo ya un poco más, a partir de ese intento de detención, sí que me enteré de qué iba el asunto. Claro, mi padre había sido uno, en su juventud había sido de las juventudes del PNV. Entonces, claro, que efectivamente la mordaza estaba. Las noticias salían como salían los periódicos. No era como, oye, voy a comprarme La Razón porque no, 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 no. Entonces era a B y C. Y al periodista que molestaba, que lo echaban. O sea, es lo mismo que para ser maestro tenías que firmar los principios de movimiento y si no, no podías ejercer en la pública. En colegios privados, allá los privados sí que querían concertar, contratar. Pero claro, los privados eran privados y normalmente eran eclesiásticos. Con lo cual, pues, Imagino. entramos en el mismo Dios, patria y rey. Realmente, por eso se ocurrió lo que ocurrió más tarde, las pintadas, los pasquines que se ponían de noche, en los cuales he estado yo también pegando, antidictador. Era una forma, la única forma que teníamos de decir las verdades, o así, o como más tarde ocurrió en Vitoria con el 3 de marzo. O sea, toda esa mordaza anterior fue desembocando en una petición de sindicatos horizontales, no verticales, que no eran verticales, era un sindicato vertical. ¿Quién lo ponía? Se sabe. Y luego, claro, las detenciones solían ser con faltas de respeto totales, sin derechos, en fin. Sí, yo creo que influyó mucho, mucho en la información que teníamos. De ahí que se vendiese a escondidas Parismat, que se escuchase Radio Pirenaica, pero sin que se enterasen que la escuchabas, claro. O sea, en realidad fue un poco como vivir en catacumbas, de alguna manera, ¿no? En este sentido. No se podía hablar, decimos hoy que, es que no se puede decir. Hombre, hoy no será políticamente correcto, pero es que entonces no era posible. Podías hacerlo, pero te arriesgabas a lo que te arriesgabas. A la hora de ejercer como profesor, ¿sentiste mucho la presión del régimen franquista? A ver, había unos contenidos que había que dar. Y había que dar una educación, pero claro, la educación estaba muy controlada socialmente, ya que en las clases teníamos pues de todo tipo de alumnado. Teníamos los hijos de los caciques, y teníamos los hijos de la Guardia Civil, y teníamos algún gitanillo que otro, y la gente del pueblo, del proletariado, vamos a decir, ¿no? Entonces, ciertamente, había veces que te tenías que morder la lengua. Te tenías que morder la lengua porque no podías decir
lo que realmente pensabas, porque estaría, vamos, era lo que eran palabras, digamos, como en los libros del índice, marcadas. A mí, de hecho, subieron a detenerme una vez porque dice que los reyes católicos, con su política de matrimonios, en fin, me metí un poco con los reyes católicos que eran santos, entonces, vamos. Y subió la Guardia Civil a detenerme, y menos mal que yo lo que había dicho lo tenía subrayado en un libro de historia, de otra historia de España, de Díaz Plaja, que Díaz Plaja encima era del régimen, y tenía el Nilostat del ministerio. Si no, me hubiera llevado seguramente me hubieran montado un expediente, hubiera salido allí con pena. Por dar una clase, yo creo que de historia distinta, o bajo mi punto de vista más veraz, de lo que te marcaban los libros. En esa época, por lo que tengo entendido, antes de poder estudiar y ejercer un trabajo, se necesitaba hacer el servicio militar. Bueno, no. No realmente, porque, a ver, los maestros, en concreto hablo de magisterio, lo terminaban muy jovencitos, porque entonces era con cuarto de bachiller, hacían magisterio, entonces había maestros con 17 años, 17 y medio, después ya lo retrasaron hasta el bachiller. Claro, ¿qué ocurre? Que si empezabas magisterio antes de la mili no lo terminabas. Lo que solía ocurrir, sí, es que terminabas y sin ejercer tenías que incorporarte al ejército. Con lo cual, hablo de magisterio como hablo de otras carreras, de derecho, de medicina, de mecánico. Entonces a muchos se les cortaba en la mili su proceso de formación y otros tenían que retrasarlo. Pero bueno, eso es lo mismo, ¿no? La gente se hartó de encontrarse esas dificultades, de ir a la mili a no hacer nada, a jugar a indios y vaqueros. Dicen que nos hacían hombres, lo que nos hacían eran fumadores, borrachos y, en fin. Y luego, yo mucho sentido no le veía. ¿Qué ocurrió? Pues que empezó a surgir un movimiento de rebeldía, unos por religión, los testigos de Jehová, a los cuales los despreciaban de mala manera. De eso doy fe porque yo me ha tocado, casi me echan un arresto de un mes por favorecer a los testigos que estaban en el calabozo. Y tuve buenos mandos aquí en Vitoria que se dieron cuenta de que yo tenía razón, los tenían cerrados en la celda. Presos, vamos, presos, pero presos sin más. Y yo creo que esos fueron el primer chispazo para que muchos jóvenes estudiando, que habían estado estudiando, dijesen, no, prefiero ir a la cárcel, que me metan al calabozo, que me detengan, pero yo no voy a hacer no me voy a vestir de militar, ni voy a coger un arma. Y ahí es donde comenzó el movimiento de la insubordinación. ¿Tú tuviste que ir al servicio militar? Sí, yo lo hice, pero yo lo hice en veranos. Yo fui por milicias, porque claro, familias que no tenían para darle al hijo para que viviese durante la mili. Y lo que te daban en el ejército, pues, te puedes imaginar. Entonces, claro, había que buscarse la vida, entonces yo lo que pensé, pues lo hago en vacaciones. Y entonces estuve 2 años, un año, 2 meses, un año, 2 en Huesca, otros 2 en Lérida, y se me olvidó hacer los 4 meses no tenía muchas ganas de hacerlo. Estuve 4 años hasta que me vine a buscar a la Guardia Civil para que hiciese las prácticas de sargento en Araca. Sí, pero en realidad, pues era un mal que había que pasar. Sí, sí, imagino. Estuviese a favor o en contra, entonces, bueno, en fin. Yo creo que ha sido un avance el quitar el ejército obligatorio y la gente puede conseguir una formación mucho mejor fuera del ejército, porque en el ejército eras un número, no eras más. Allí no contabas para nada. Era sí señor, a sus órdenes y nada más. Y encima nos hacíamos, pues eso, ¿qué? A engañar todo lo que podíamos. ¿Usted qué ha estudiado? Nada, yo soy pintor. Y no eres pintor. O sea, todo funcionaba así. Antes mencionaste, si no recuerdo mal, Juventudes Nacionales Españolas. ¿Juventudes cómo? La OGE, Organización de Juventudes Españolas, que realmente estas fueron fundadas por, te lo digo, por la Falange. De acuerdo. Recogían los jóvenes y les comía la cabeza en cursos por ahí. Te los llevaban al monte, les hacían, ya desde niños, ¿eh? Claro, para muchas familias era una salida, porque eran trabajadores del campo, que sus hijos no podían ir a ningún lado más que a trabajar en el campo. Y llegaban las vacaciones de verano
y muchas veces los padres lo único que tenían era un estorbo para poder hacer sus trabajos. Entonces la OGE, entre comillas, daba, digamos, estancias eh, en ciertos lugares. Y era un campamento, en fin, era infantil, pero con una organización militar totalmente. Así yo he tenido amigos de La Rioja que han estado en Laida, en Laga, acampados en verano. Claro, los niños eran felices. No que lo cogen de un pueblecito, una aldea de La Rioja, se lo llevan allí para 15 días. Eso lo va a pasar bien. Y no se va a dar cuenta realmente de que le están metiéndole una serie de ideas de cantar el cara al sol, en fin. Todo eso sí que se da. Era un poco eso, ¿no? El desde niño intentar imbuir en la personita unas ideas que no perjudicasen al régimen, sino que mostrasen al régimen como su benefactor. Pero bueno, tampoco es algo que... Y lo mismo era la sección femenina, pero con las mujeres. Era lo mismo. Ahora ya hay cosas curiosas, ¿eh? Las maestras en aquel tiempo, cuando iban a un pueblo, no tenían que tener marido, ni tenían que tener novio. Incluso en el pueblo no podían verles con ningún hombre. ¿A las A maestras? las maestras. Eran unas situaciones muy críticas. Y por lo que tengo oído, tu esposa es maestra. Sí. ¿Cómo es eso? Es que a nosotros ya nos tocó un poco, digamos, los últimos coletazos del franquismo. Y sí, que tuvimos que firmar los principios del movimiento para poder trabajar. Pero de todas formas era una firma, pues, digamos, un talón en blanco, pero sin fondos. Sí, obligada y automática. Es decir, yo tengo que firmarlo si quiero trabajar, pues lo firmo y que os den. Claro, Franco estaba ya, pues eso, en las últimas. Ya. Y ojo, que Franco estaba en las últimas, pero tenía algunos algarrobos alrededor que querían perpetuar el asunto. Cambiando un poco de tema, ¿cómo crees que afectó el régimen franquista al arte y la cultura de esa época? Pues te digo, la España de toro y pandereta. Así de claro. ¿Qué es lo que teníamos aquí? Los toros, la pandereta, ¿qué es lo que se veía? Entonces, digamos que las artistas y los artistas en general, porque hubo algunos que estaban marcados por, igual que la literatura, estaban marcados por el sello de enemigo del Estado. Y muchos de ellos encima, precisamente por ser como eran homosexuales. Vamos a decir gays, pero entonces eran maricones. Así de claro, pero con todo el sentido malo de la palabra. Eran lesbianas, pero bolleras. Eran personas que entraban dentro de la ley que tenían de Vagos y maleantes. Vagos y maleantes. vagos y maleantes. Lo cual quiere decir que con esa excusa, pues el arte funcionaba como funcionaba. Y claro, realmente a mí me tocó ya, cuando era consciente, me tocó vivir una época en la que empezamos a valorar a muchos de esos autores digo, pintores, músicos, más por el estar marcados que por el arte que podían tener. Y de hecho en mi época recuerdo que salía una serie de revistas, pues bueno, que hoy yo pienso que eran verdaderas joyas porque era una forma de expresar lo que la literatura, la prensa no podía expresar. Así como La Codorniz, Hermano Lobo, Los Primeros Jueves. Es decir, había una serie de revistas que todas las semanas pasaban censura. Y realmente la secuestraron muchas veces. La secuestraron pues porque iban contra el régimen, porque decían cosas contra el cacique, porque decían cosas contra la política económica, porque querían echar a toda esa gentuza que estaba viviendo del obrero, porque entonces sí que se vivía del obrero. Entonces no había una jornada de trabajo, estaba marcada la jornada de trabajo, pero no se cumplía, no pasaba nada. Ahora también, volviendo un poco a cambiar de tema, el sentimiento vasco, por lo que dijiste antes en tu familia, durante el régimen del franquismo, sí que hubo antes a él, pero durante el régimen... Sí que hubo, pero era un, lo que te he dicho antes, un pensamiento político, digamos, nacionalista. No sé si nacionalista, es que hoy entendemos otra cosa. De catacumba. Era de supervivencia. De acuerdo. Las ideas se mantenían,
Y se hablaban, pero se hablaban en grupos muy cerrados y clandestinos prácticamente. Porque cuando uno en un bar o en una reunión decía algo, enseguida había chivatos por todos los sitios, ya que eran chivatos, ¿no? El chivato no es el que va y le dice a tu madre, oye, ayer vi a tu hijo fumándose un porro en tal sitio. No, eso no. El chivato era el que decía, oye, fulano ha dicho, pum, y ha ido contra el régimen. Y automáticamente enseguida empezaban a controlarlo. Realmente sí que había, te sentías controlado. Continuando un poco con este tema, ¿tú sabías que era ETA cuando estuvo presente y activa? Bueno, no cómo te respondo ya esto. Porque antes te he comentado que precisamente porque no se podían decir las cosas claramente, ahí por la Revolución del 68 en Francia, también se dio aquí. Y aquí se dio de una forma diferente, precisamente porque no podías expresarlo como allí, porque nos hubieran echado a la policía armada a pipa, nos hubieran puesto de pelotazos y algún balazo que otro, porque eso era así, aquí. Entonces la salida era escribir, hacer unos pasquines, unos letreros, unas pancartas que aparecían de la noche a la mañana, pero al día siguiente había que procurar que no te viese nadie. Claro. Era clandestino total. Y yo ahí sí estuve metido. Y hubo un momento en el que sí se me pidió, se me sugirió unirme a ese movimiento. Y yo entonces no lo veía como una resistencia al dictador. Y como esa resistencia al dictador, yo de alguna forma tomé parte en ello. Pero en el momento que, recuerdo una vez se me pidió delito de sangre, automáticamente dije, hasta aquí he llegado. Porque íbamos a entrar, yo no quería entrar en el mismo sistema que había entrado la dictadura. La democracia creo que era otra cosa, y si no me permitían decir la verdad, yo la pegaba en las paredes. Pero no cogía ningún arma. Entonces tú, en un principio, tú simpatizabas con las ideas, pero en ningún caso con lo que es la acción. Tampoco con las ideas de ETA como tal, sino con un hartazgo de una vida impuesta por un señor y controlada por sus secuaces. Gente buena y gente mala en todos los sitios. Y dentro del franquismo había gente muy buena, ¿eh? Incluso yo he conocido caciques que han hecho mucho por el pueblo. Mucho beneficio y han favorecido a muchos. Pero claro, eran las excepciones. Entonces, yo en ETA, pues, tampoco llegué nunca a tener su ideología, pero como un derecho a patalear contra este señor. ¿La presencia de ETA tuvo algún impacto negativo en tu vida? Por supuesto, por supuesto. ETA en un principio era una forma de expresión, pero en el momento en que ETA comenzó a utilizar las armas, y más después, justamente cuando murió Franco, hasta entonces igual hasta podía haber dicho, bueno, la frase típica que se decía a la gente entonces, ¿no? Algo habrá hecho cuando mataban a alguien. Pero por otro lado, después para mí dejó de tener sentido. Porque entramos en una democracia y esas cosas se defienden no con pistolas, sino en el Parlamento. Entonces sí que tuvo un efecto negativo de hartazgo. Además yo entonces en esa época vivía en Lekeitio, que era un pueblo de Abertzale al máximo. Claro, y eso, al final, estar en casa y que te pongan bombas en el aparcamiento debajo de casa y demás, y que veas que han matado a gente que tú conoces y que no tenía nada de especial, era muy duro.